con la respuesta, se lo agradecería. No tiene idea qué es lo fundamental. Sin eso nada funciona. Inteligencia artificial, ni machine learning, ni deep learning, nada de estas nuevas tecnologías que usamos hoy y que vamos a seguir usando en el futuro. ¿Qué creen que es lo fundamental para arrancar esto? Con internet. Alguien dijo el Internet. Yo, yo pensaría que son los datos, ¿verdad? Tener datos estructurados de alguna forma como para poder Excelente, hacer el estudio. excelente. Eso es lo fundamental. Si no tenemos datos, no podemos hacer nada. Y ese es el primer tema que vamos a ver hoy, el tipo de datos. En el mercado existen dos tipos de datos. Datos estructurados que comentaron y datos no estructurados. Y es importante entender esto para, como vamos a ver la presentación, saber cuáles son los requisitos que yo necesito para hacer mi análisis de datos. Entonces, esto es básicamente nuestro mundo de diferentes aplicaciones o cargas de IT que manejamos, y hay las nuevas cargas que están manejándose en el mercado y nuevas verticales como son entretenimiento, finanzas, medicina, etcétera. Entonces, lo que acabamos de quitar básicamente se conoce como dato estructurado, los que son base de datos y máquinas virtuales. Es básicamente base de datos y máquinas virtuales se conoce como datos estructurados. Si vieron, el slide dice que el 80% de los datos que están creciendo son datos no estructurados, o sea que es todo fuera de eso. Y se dan cuenta, tenemos fotos, videos, música, redes sociales. En este momento esta presentación que estamos dando, le están posteando en redes sociales, se está grabando. Todo ese tipo de información es dato no estructurado y eso es lo que está creciendo. Si ven, sus bases de datos pueden que crezcan, pero un tamaño menor, pero todo el resto de información, diferentes bases de datos y máquinas virtuales, es lo que crece. Las máquinas virtuales ya el 90% de los clientes están virtualizados, ya básicamente su crecimiento es muy poco en cuanto a máquinas virtuales. Pero el resto de información, el resto de aplicaciones nuevas que están introduciéndose a las compañías, al mercado, es lo que está creciendo. ¿Qué se espera de este tipo de información? Que vamos a crecer 3 veces lo que teníamos el año pasado hasta el 2023. Y que ya no vamos solamente a hablar de petabytes y zettabytes, sino que vamos a hablar de exabytes de información. Se espera que para el año 2023 vamos a estar manejando 643 exabytes de información. Y mucha de esa información va a ser datos no estructurados. ¿Qué es lo que pasa normalmente en nuestras compañías con el valor de la información? Cuando la información se ingesta en los sistemas, tiene un valor muy importante. Al paso del tiempo, semanas, meses y años, la información la guardamos por temas regulatorios, por tener un respaldo, pero pierde el valor de la información. Lo importante es lo de la semana o lo del mes, pero pierde, lo guardamos en discos USB, lo guardamos en cinta, lo guardamos en un servidor, pero no le damos el valor a la información. Entonces, si la primera pregunta fue, lo más importante para análisis de datos de la información, ¿por qué no explotamos esta información? Entonces, ahí es donde entran tecnologías como la inteligencia artificial, que básicamente nos van a ayudar a explotar el valor de esta información y lo que nosotros llamamos como monetizar la información. Entonces, entran todas estas nuevas tecnologías donde esa información que hoy en día tengo guardada y que no uso, puede explotarla para que me dé a mí respuestas que quizá hoy como compañía no tengo. Estos son normalmente lo que por el tiempo hemos pensado que son los activos más importantes de nuestra compañía. Hablamos siempre del capital humano, hablamos de la infraestructura, la propiedad intelectual y las operaciones. Pero el nuevo asset el nuevo activo que va a diferenciar nuestra compañía va a ser los datos. ¿Cómo nosotros manejamos esos datos? ¿Qué movimiento
cómo lo aplicamos, para qué lo usamos, es lo que va a ser diferente a nuestra compañía del resto de la competencia. Entonces, el nuevo asset, el nuevo activo importante para la compañía van a ser los datos. Y cómo yo lo explote. Esa información me va a ser diferente a las otras compañías. La era de la data llegó, hablábamos antes de que ese iba a ser el futuro, ya tenemos 3G, 4G, 5G, hablamos de robots, redes sociales, todo inteligente, hacemos las casas inteligentes, los carros inteligentes, todo eso es información que se está generando cada segundo, cada minuto, se genera información. Entonces, los datos va a ser nuestro activo más importante. ¿Y en qué va a impactar eso? En la transformación de IT. Eso va a habilitar a que nuestra formación de IT sea mucho más rápida. Un estudio que hizo ESG dice que para el 2022 el 60% de los bienes y servicios van a estar digitalizados. Y eso se aceleró con la pandemia. Eso de digitalizar muchos de los servicios que dan las compañías o da el gobierno en nuestros países se aceleró con la pandemia. Y yo básicamente viví esto la semana pasada. Antes, por ejemplo, para renovar la licencia en mi país, tenía así perder un día mientras iba hacia los exámenes, el pago y todo esto. Hoy en día, básicamente lo hago desde mi computadora, me registro, quiero renovar mi licencia, hago los exámenes en línea, pago en línea y solamente voy y la retiro. Entonces, eso no lo vamos a poder detener. Esto se habla del 2022, 2023, hasta el año 2030, pero eso, la pandemia aceleró mucho de eso. Entonces, los directores de tecnología ven como muy crítico el tema de lo que es la transformación de Intel. Entonces, no podemos esperar a que esto pase sin nosotros poder tomar alguna acción. Esto se conoce como la Revolución Industrial 4.0, donde vamos a aplicar cada día más esta tecnología. Ya solamente no la vamos a ver en los países de primer mundo, sino en nuestras latitudes. Estamos viendo que las compañías están aplicando esta tecnología para mejorar sus servicios, para agilizar sus servicios a sus clientes. Y como decía el título, esto está en todos lados. Desde la casa, el carro, los equipos electrónicos, las televisiones, como los servicios de televisión como tipo Netflix, todo eso está generando información que vamos a ver más adelante cómo las diferentes compañías las capitalizan. ¿Tienen alguna pregunta hasta aquí? ¿Alguna duda en el chat? Seguimos. Tengo una pregunta. Claro. Sí. Adelante, Darío. Hola, Max Devin, buenas tardes, saludos cordiales de acá desde Panamá. Es solo un aporte con lo que tú estás diciendo. Por lo menos acá el gobierno de Panamá manifestó que a partir de mañana los talonarios de pago van a ser digitalizados, o sea que varios servicios, así como la ficha de seguro social, entre otros documentos del Estado, van a ser digitalizados. Ese es mi aporte. Excelente, sí. Ya los talonarios, eso es el tema de ya no usar papeles, el tema es de las fichas de seguro, ya no tengo que estar imprimiendo eso. Entonces, sigamos el slide anterior, el tema hablaba de digitalización, todo va a ir así, servicios digitales. Entonces, todo eso va a generar datos, o sea, en vez de tenerlo impreso, ya va a ser en formato digital. Pero, ¿qué yo hago con esos datos? ¿Qué hago con esa información que estoy generando? Es lo que vamos a empezar a ver de aquí en adelante. Entonces, si ven, esto es el camino hacia el tema de la analítica. Quizás muchas de sus compañías hoy en día tienen un data warehouse desarrollado o tienen un business intelligence desarrollado. Ese es, digamos que es como el primer escalón a lo que sí es el camino hacia el tema de la inteligencia artificial. Entonces, hablamos de analítica descriptiva, que es lo que quizás muchos de sus compañías, quizás
No sé si alguien está haciendo una analítica diferente a la descriptiva, haciendo alguna, ya empezó con alguna analítica predictiva o descriptiva que nos pueda comentar en la presentación. Se los agradezco para escuchar la experiencia que han tenido sobre este tipo de solución. Entonces, es como le decía, la analítica descriptiva es el primer paso, es lo que muchos de nuestra compañía hemos desarrollado. Pero eso está bien para cubrir algunas necesidades de la compañía, pero esto ha evolucionado, como ven el slide, donde ya dependemos de otras cosas para poder predecir, para poder entender al ser humano lo que necesita. Entonces ya hay otras tecnologías, no solamente la base de datos tradicional, los datos estructurados tradicional, sino nos apoyamos de nuevas tecnologías como el tema de Hadoop, por ejemplo, Spark, entre otras tecnologías, y el tema de inteligencia artificial como Machine Learning, Deep Learning, que son parte de ella. Entonces ya pasamos de lo que es un análisis descriptivo a un análisis predictivo, a predecir qué puede pasar de aquí a 2, 3 años. ¿Y cómo yo voy a poder predecir? Con la información que tengo almacenada. Esa es la información que me va a servir a mí en base para poder predecir algo, en base al comportamiento de la persona. ¿Qué me ha comprado esta persona a mí? Yo voy a poder hacer un análisis de esa persona. ¿Qué necesita esa persona? Sus requerimientos. Entonces, toda esa información yo la tengo que ir almacenando para poder analizarla y poder mejorar mis servicios. Entonces, es importante que si ya empezamos con el paso 1, que es una analítica descriptiva, ir viendo nuevas tecnologías que me van a ir siendo mucho más eficientes y poder ser líder en el mercado en las diferentes verticales en donde yo me desenvuelva. Algunas barreras que nosotros normalmente encontramos cuando vamos a hacer este tipo de proyectos, el tema de falta de conocimiento. Claro, para muchos es una tecnología quizás nueva, entonces tienen que empezar a trabajar en el desarrollo de los conocimientos. El tema de preparar la data es otro. Aquí vamos a ver un concepto que quizás para algunos es nuevo, que se llama un científico de data o el data science, como se conoce, que es básicamente, yo digo, la evolución de los administradores de base de datos y los que desarrollan poder el tema de convertirse en un científico de datos, poder entender los datos. Naturalmente va a depender de la vertical donde yo esté, si estoy en finanzas o estoy en medicina o estoy en vigilancia, entender los datos. Entonces, eso es la evolución también para nuestro personal de IT, poder que hay un paso adicional para el tema de su desarrollo de conocimientos. El tema de los presupuestos, bueno, eso es un problema que tenemos con cualquiera básicamente tecnología. El tema de ver los resultados, el tema de hacer el mantenimiento y algo que sea fácil a los usuarios para mencionarle algunas de las opciones que se manejan en esta parte. Entonces, no necesariamente tenemos que arrancar en una analítica predictiva o prescriptivo-cognitiva. Podemos empezar en la analítica descriptiva, que va a ser nuestra base y que va a ser fuente de información. Un data warehouse o un business intelligence es una fuente de información para una analítica predictiva o prescriptiva-cognitiva. Esos datos yo los voy a poder utilizar y mezclarlos con otro tipo de datos para poder hacer un análisis con estas nuevas tecnologías. A nivel de los pasos, cuando voy a hacer un proyecto de analítica, hay varias capas, pero para mí la más importante y la que va a llevar el proyecto, que sea exitoso o no sea exitoso, va a ser el caso de uso que nosotros empecemos a desarrollar, él o los casos. Y se recomienda que no sean muchos casos de uso cuando voy a empezar un proyecto de este tipo de inteligencia artificial, que sea uno, máximo 3 casos de uso. ¿Por qué? Mientras yo sea más rápido dando resultados, el impacto que va a tener este caso de uso a la compañía
voy a poder obtener más apoyo de la compañía para poder desarrollar más casos de uso en el futuro. Entonces, es importante desarrollar un caso de uso o dos casos de uso, pero que sean impactantes y sean rápidos de desarrollar. Ya una vez estos casos de uso se desarrollen, van a ver cómo los otros casos de uso se van a ir agregando y el proyecto va a poder fluir de una forma muy rápida. Ok. El segundo es los datos. Claro, digo, yo necesito hacer este proyecto para que me muestre esta información. Y la segunda pregunta es, ¿dónde están esos datos? Entonces, poder recopilar esos datos, preparar los datos para poder hacer el siguiente paso, que es donde entran ya los científicos de datos, modelar esos datos para que posteriormente alguna aplicación pueda leerlos y mostrarlos. Y naturalmente vamos a tener un requerimiento de tecnología de hardware para poder cumplir con estas necesidades. Entonces, cuando van a desarrollar un proyecto de inteligencia artificial, es muy importante que definamos un buen caso que sea muy rápido. ¿Alguien tiene una pregunta o duda, comentario? Creo que no, Max, todo bien. Ok, entonces, lo primero, definamos cuál es el problema que tiene la compañía y que nosotros queremos resolver con este proyecto de inteligencia artificial de análisis de los datos. Una vez definimos ese problema, entramos a buscar dónde están esos datos y ver cómo se modelan esos datos. Entonces, todo eso va encadenado. Si ven, va enlazado uno con otro. O sea, esto no puede ir separado. No es que el problema del negocio va a ir separado de los datos, todo va amarrado para poder ser exitoso. Entonces, los científicos de datos se enfocan en modelar toda esta información para poder presentársela posteriormente al negocio una vez ya esté lista. Entonces, ahí es súper importante que no solamente IT, porque a veces los que apoyan estos proyectos de análisis de datos realmente es IT, no solamente IT esté comprometido en el desarrollo del proyecto, sino que el negocio esté comprometido al proyecto y que se pueda amoldar de alguna forma a el proyecto para poder que el proyecto sea exitoso. ¿Dónde aplicamos inteligencia artificial? Como ven, esta lámina, básicamente en todas las verticales que normalmente manejamos, vamos a tener del gobierno, educación, entretenimientos, salud, agricultura. En todas las verticales podemos aplicar inteligencia artificial. Van a ver en cada uno de ellos que hay algunos ejemplos. Vamos a entrar más en detalle en las diferentes verticales, pero ven que se puede aplicar a las diferentes casos de uso en las diferentes verticales como salud, deportes, entretenimiento, medicina, entre otros. En política y gobierno, tema de monitoreo de la opinión pública, eso hoy en día más que nunca los gobiernos lo están haciendo. En el tema de eventos y seguridad, el tema de reconocimiento facial, el tema de cybersecurity, o sea, se trabaja mucho de machine learning para poder entender estas cosas. El tema de smart home, no sé si alguno de los que está acompañándome en esta presentación ya ha empezado a hacer sus primeros pasos en este tema de smart home. Yo poco a poco he ido en esa parte de poder automatizar lo más que se pueda dentro del presupuesto y dentro de lo que puedo hacer, el tema de automatizar en mi casa, el tema de luces, el tema de controles de puertas, o sea, es algo que se está haciendo siempre. A nivel de temas de defensas, tema de armas, también hay muchas aplicaciones que se pueden usar aquí. En el tema de bancos, vamos a ver un caso más adelante que es específico a esto,
el tema de prevención de fraudes, la segmentación de clientes, transportes. Alguien comentó el tema de Panamá. Aquí en Panamá se está trabajando mucho en eso para poder reducir el tema de tráficos, poder tener que los buses lleguen más rápido. Entonces, todo esto es básicamente información que se va generando para poder de forma muy rápida poder cambiar y mejorar las cosas. El tema de educación aplica mucho, el tema de comunicación, el tema de los spam, el tema de correos, en juegos, lo que le gusta el tema de gaming, eso es algo que está cambiando todos los días y se aplica mucho de este tema de inteligencia artificial. Media, bueno, nosotros estamos ahora mismo generando información, o sea, y se genera información todos los días. El tema de hospitales, que ahora con esta pandemia ha impactado mucho, y nuestros países han tenido que invertir en tecnología para poder automatizar ciertas funciones, sobre todo el tema de los conocimientos o cómo se comportan los genomas. Eso era algo que con las tecnologías tradicionales demoraba años hacerlas, y ahora hablamos básicamente de semanas en poder comprender cómo se comporta el genoma, y eso es básicamente con toda esta tecnología que hacemos. Esa es la razón por la cual, gracias a Dios, las vacunas han llegado un poco rápido para poder empezar a solventar este problema. Si hubiéramos tenido tecnología de medicinas anteriores, hubieran demorado años en desarrollar ese tipo de vacunas. El tema de deportes, si ven cómo los futbolistas le miden la distancia, que corren, todas esas cosas, básicamente todo eso es información que se genera y que se trabaja con ellos posteriormente. Redes sociales, el tema de agriculturas, de ahí podemos hablar de drones generando información, fotografías, para poder ir mejorando todo este tema de agricultura. Más casos en el tema de healthcare, hablé algunos de ellos. Aquí hay otros adicionales como la detención de cáncer, el tema de diagnósticos a nivel financiero, la prevención de fraude es uno de los que más se trabaja para evitar la pérdida de dinero dentro del sector financiero. En el sector público, el sistema de biovigilancias, no sé en Guatemala qué tanto se trabaja esa parte, pero aquí se está desarrollando mucho en Panamá, el sistema de biovigilancia para tener cámaras y poder aplicar analítica, reconocimiento facial sobre las cámaras. Entró el tema del mantenimiento de los buses, lo comenté anteriormente. ¿Qué es súper importante cuando desarrollamos esto? Que el desarrollo de las aplicaciones sea ágil y sea rápido. ¿Por qué? Esto, una vez empieza a funcionar, los usuarios nos van a exigir que nosotros le pongamos el servicio lo más rápido que puede. Entonces tengo que tener una plataforma de desarrollo de aplicaciones que sea muy rápido para poder cumplir con las necesidades que el negocio me va a exigir al momento que desarrolle este tipo de tecnología. Si tienen alguna pregunta hasta aquí, duda, comentario. Una consulta. Dígame. Buenas tardes. Buenas tardes. ¿Qué plataformas serían las más convenientes para una organización bancaria? Excelente, excelente. Esa pregunta me la voy a guardar para los siguientes slides, pero excelente pregunta, porque sé que iba a venir esta. ¿Cuáles son las plataformas? Gracias, perdón. No, está bien, excelente. ¿Alguna otra pregunta? Ok, seguimos. Ok, y esto se puede desarrollar básicamente donde sea, ya sea en data center, sea una nube pública, una nube privada, mezcla de ellos. Hoy en día se estila mucho el tema de nubes híbridas, entonces esto tiene que estar en cualquier lugar. En donde yo lo necesite, sí debe estar. Algunos casos
que hemos tenido nosotros. Si ven aquí, quizás algunas compañías las conocen, otras no. Como le dije, el tema de agricultura, y estos son casos reales que hemos trabajado con las diferentes compañías, el tema de General Electric, Columbia, el tema de GEN, que es un laboratorio. Entonces, son casos que nosotros hemos trabajado. El de Mastercard es uno de nuestros casos como insignia, donde básicamente 160 millones de transacciones por hora con 1.9 millones de reglas para proteger fraude. ¿Se imaginan? O sea, todo lo que tengo que hacer para poder manejar 160 millones de transacciones por hora para poder garantizar de que no haya fraude en eso. Entonces, eso es humanamente imposible. Ahí es donde tenemos que apalancarnos de estas nuevas tecnologías, que son mucho más rápidos, básicamente, que hacerlo de forma manual. Entonces, nos apoyamos en estas tecnologías de Machine Learning para poder aprender el comportamiento de las cosas. El tema de Caterpillar, para todo el tema de seguridad, se colocan, no sé si han escuchado el término de IoT, el Internet de las Cosas, donde básicamente se generan logs de los diferentes dispositivos para ver el tema de seguridad, que estén cumpliendo con todo eso. Otro importante es el de Zenuti, que es el tema de los carros inteligentes. Sé que conocen una compañía que se llama Tesla, que es uno de los líderes en el tema de carros inteligentes. Todo este tema de evitar los choques, de que los carros sean autónomos, toda esa es información que ellos van generando para ir mejorando cada día cualquier problema que tengan. Aerofarms, otro caso de éxito que tuvimos, y el de TGen, que es el tema del manejo de la secuencia de los genomas, que se cambió esto de años a semanas, como le mencionaba, con todo este tema tecnológico. Aquí básicamente el tema de cómo se maneja el tema de genomas a nivel de ser alguien que sea de la vertical de hospitales o medicina, cómo ha cambiado esto a poder reconocer este análisis de los genomas de años a básicamente semanas y muchas veces hasta ahora, como este caso. ¿Cómo se maneja todo esto? Básicamente va a haber información de todo tipo, de los pacientes, de los dispositivos que se guardan, como lo hacemos normalmente, lo guardamos ahí, pero antes lo dejábamos ahí estático. Ahora, después que guardamos eso, le vamos a empezar a aplicar analítica e inteligencia artificial y poder desarrollar nuevas tecnologías con toda esa información que está ahí. Por ejemplo, si un hospital regional o de un país quisiera saber dónde yo coloco un hospital especializado en alguna enfermedad, ¿cómo lo voy a saber? Básicamente puedo agarrar todos los estudios clínicos que yo tengo guardados y poder aplicar la analítica y saber primero en qué sector más se da esa enfermedad, y segundo, puedo analizar cuál puede ser la causa de esa enfermedad que está generando esa enfermedad. Entonces, eso lo puedo hacer de forma muy rápida con todo este tipo de tecnología. Antes, ese sería un proceso manual de hacer un análisis. Ahora eso lo hace de forma muy rápida. El tema de los autos inteligentes, ya los carros ya manejan solos, evitan que nos choquemos, paran por nosotros. Entonces, todo este tema de inteligencia se ha desarrollado con los años, con toda esa información que estos carros, de los primeros carros inteligentes que se desarrollaron hace algunos años, todo ese log de información que van manejando para que estas computadoras que manejan básicamente estos carros se puedan ir mejorando poco a poco cada día. Y eso es como básicamente se cargaría toda esta información de los carros. Voy cargando información y una vez yo tengo toda esa información, empiezo a hacer simulaciones, a hacer pruebas, aplicarle tecnologías como Deep Learning o Machine Learning que empiezan a explotar toda esa información para ir mejorando y que la versión siguiente que saque de ese software que maneje ese carro sea mucho más eficiente.
Este es otro caso de éxito. No sé si han visto esta marca, Uvex. Hacen botas, cascos y lentes y colocan sensores en estos dispositivos para saber que los cascos tienen la resistencia que quieren. Los lentes están cubriendo con los rayos UV como se debe, que las botas tienen la protección necesaria, que el trabajador no se resbale. Entonces, todo eso son lo que va generando para ellos ir mejorando su producto. Por eso le decía que el tema de cómo yo analizo los datos va a ser la diferencia. Claro, hay otros fabricantes que hacen lentes, hay otros fabricantes que hacen cascos y otros fabricantes que hacen botas. Pero cómo yo analizo los datos que se estaban generando de estos dispositivos me va a hacer a mí ser diferente al resto de las compañías. Aquí se inyectan todos estos sensores, ya sea en este caso de una persona o de un equipo de construcción, y una vez ya yo los tengo ahí, básicamente yo voy aplicando la inteligencia a esa información. Otra compañía que aquí conocen quizás alguna de las que estén en Guatemala, como Walmart, que está ahí. Y si ven, estamos en todas las verticales, estamos en el gobierno, estamos en compañías públicas, farmacéuticas, que trabajamos este tipo de proyectos. Y aquí la pregunta que me hicieron hace un momento es, ¿cuál es el hardware y el software que yo necesito para esto? La respuesta va a ser, depende de lo que yo quiera desarrollar. Va a depender de qué yo quiera desarrollar y de qué vertical yo me estoy trabajando. Entonces, si estoy en una vertical de finanzas, como fue la pregunta, es lo primero es cuál es el caso de uso que vamos a desarrollar para eso. Entonces, eso va a decidir a nosotros cuál es el hardware y cuál es el software que nosotros debemos manejar para esto. Entonces, ¿por qué? Que hablamos al principio de data estructurada y data no estructurada. Entonces va a depender de que para ese caso de uso, qué tipo de data yo voy a usar. Si va a ser toda data estructurada, va a ser data no estructurada, va a ser una mezcla de data estructurada con data no estructurada. Entonces eso va a indicarme a mí cuál es el software y el hardware que yo voy a necesitar para eso. Porque, por ejemplo, puede ser para finanzas, sí, pero yo quiero hacer un proyecto de seguridad de finanzas. Eso es diferente a hacer un proyecto de captación de clientes o retención de clientes en la parte de bancos. Entonces son casos de uso diferentes. Entonces hay software que se especializan en uno u otro. Puede que hay un software que maneje los dos, pero hay software que se especializan mucho en el tema de seguridad como tal. Entonces puede ser que sea la mejor opción para este caso de uso. Entonces esto va a depender mucho del caso de uso específico que estamos. Puedo tener diferentes software trabajando con mi solución de inteligencia artificial o de machine learning, o deep learning o de Hadoop, dependiendo de la analítica que vaya a hacer. Todas pueden convivir sin ningún problema. El tipo de dato no va a indicar mucho qué es, porque igual va a indicarnos la capacidad. Naturalmente, si es data estructurada, hablamos normalmente mucho de terabyte. A veces cuando ya hacemos mezcla de datos, entonces hablamos ya no solamente de terabyte de información, sino hablamos de petabyte. Entonces, quizás voy a requerir más cálculos, más equipos para hacer esos cálculos, porque es mucha más información y voy a requerir más rendimiento de los equipos para poder garantizar el tiempo en que esos datos van a estar disponibles a mis usuarios. Entonces, la respuesta va a depender del caso de uso. Entonces ya ahí entramos en la parte de nosotros de poder hacer un análisis de lo que el cliente desea para poder nosotros asesorarlo con esa parte. ¿Cómo se van a manejar los datos? Si los datos van a venir de múltiples fuentes y se van a mantener ahí y se va a hacer lo que conocemos como una analítica on demanda. Yo quiero saber qué va a pasar con esto. Eso es una forma de manejarlo. Otra forma es cuando yo quiero hacer analítica en tiempo real. ¿Qué es analítica en tiempo real? Creo que todos los que están en la presentación hemos comprado alguna vez algo en Amazon o eBay.
Entonces, si ven que nosotros entramos a Amazon y le damos clic a un producto, nos va a colocar productos similares automáticamente. Nos va a decir, la persona que compró ese producto que usted acaba de seleccionar, también compró este producto. Y después que yo compro ese producto, me llega un correo y me dice, puedes comprar este producto que funciona con esto. Todo eso es analítica en tiempo real. Yo estoy en tiempo real mandándole información a mis usuarios. Yo estoy aprendiendo de lo que él usa, de lo que él requiere para poder yo ofrecerle más productos. Eso es analítica en tiempo real. Eso es diferente a que una analítica para no sé, voy a hacer una promoción de una tarjeta de crédito que tiene descuentos en cruceros. ¿A quién yo le voy a mandar eso? ¿A todos los usuarios? ¿O hago un análisis de qué usuarios han comprado viajes en crucero en los últimos, no sé, 5 años? Y hago un análisis y a esos usuarios le mando la promoción de mi nueva tarjeta de crédito para que puedan afiliarse y yo poder venderle un producto a ellos. Entonces, va a depender de qué yo quiera hacer, cómo quiera trabajarlo. Puedo trabajar los dos a la vez, puedo tener promociones o puedo tener analítica en tiempo real. Eso va a depender mucho de la compañía, de qué necesite. Naturalmente que, dependiendo de lo que voy a hacer, voy a tener requerimientos de hardware diferentes para las diferentes necesidades de caso de uso. No sé si respondí la pregunta que me hicieron. Sí, y me dio una guía de cómo seleccionar la plataforma. Pero sí, gracias. Ajá. Bueno, aquí importante, esto es básicamente, esta presentación es como un pantallazo y decimos nosotros a 20.000 pies de altura. Nosotros para este tipo de proyectos de análisis de datos hacemos workshops que ya son específicos para todo el tema del cliente, los casos de uso. Esto es un trabajo, va a haber más adelante unos 3 slides de servicio que lleva entender lo que el cliente quiere hacer, nosotros cómo lo podemos apoyar, cuál es el caso o los diferentes casos de uso que se pueden, y todo el tema del modelado de información que se tiene que hacer. Pero esto básicamente para que tengan una idea. Naturalmente en conjunto con SEGA podemos trabajar a cualquier proyecto que deseen, de poder hacer todo este análisis desde básicamente la consultoría que nosotros hacemos un workshop ya un poco más detallado de todo el tema de lo que es análisis de datos, después el tema de entender qué tipo de datos tenemos, porque es importante. Una cosa es qué yo quiero hacer, otra cosa es que tengamos los datos para poder hacer eso. Porque yo puedo decir, bueno, yo quiero generar este tipo de servicios, pero no tengo los datos para eso. Entonces, si no tengo los datos, no voy a poder generar. Entonces, hay que entender qué casos de uso quiero hacer, qué tipo de datos yo tengo, eso, los requerimientos del negocio. Entonces, ver toda la cadena completa que vimos anteriormente. Gracias. Entonces, aquí hay un ejemplo. Estos son un ejemplo de diferentes software. Básicamente una solución de análisis de datos. No importa si uso Hadoop, no importa si uso Machine Learning, Deep Learning. Va a depender de diferentes capas. Una es el software. Necesito un software. 2, voy a necesitar cómputo. Y voy a necesitar red para esto. Y 3, voy a necesitar almacenamiento. Y todo esto, que es infraestructura básicamente, va a estar amparado por un tema de servicio como tal. Entonces, ¿cuál es el software que va a aplicar a mi necesidad? Lo vamos a ver durante la consultoría, porque yo puedo decir, no, vamos a usar Spark, pero de repente Kafka puede ser mejor. Si es un tema de seguridad, Splunk es uno de los líderes en eso. Entonces, ¿qué yo quiero hacer? Si es un tema de analítica de video, de videovigilancia, tenemos otra cantidad de software para el tema análisis de video de seguridad. Entonces, esto va a depender. Es importante que sepan que que son diferentes capas, software, hardware y servicio para poder desarrollar un proyecto de este tipo. Nosotros tenemos, y eso lo podemos compartir para que usted también tenga una idea del tamaño. Tenemos
lo que llamamos arquitecturas de referencia. Una arquitectura de referencia es como una receta de cocina donde se dice un proyecto de, no sé, de Machine Learning de este tipo, se requiere este software, se requiere este tipo de hardware para poder desarrollarlo. Son documentos que nosotros hemos desarrollado con los diferentes vendors de software en nuestros laboratorios, en nuestros centros de pruebas, y son documentos de referencia. Tenemos también lo que llamamos Ready Solution, que ya son soluciones como preempaquetadas que tenemos para los diferentes casos de uso, y tenemos temas de soluciones integradas. Entonces, eso también va a depender. A veces el cliente dice, bueno, yo quiero empezar con algo bien pequeño y ahí voy haciendo mis primeros pasos. Entonces tenemos como la solución de inicio para nuestro cliente. Entonces, todo eso lo vemos al momento de la consultoría también. Entonces, tenemos toda la expertise para poder desarrollar este tipo de proyectos. Tenemos todos los recursos, tenemos lo que son nuestros centros de soluciones, donde tenemos ya laboratorios, si el cliente desea hacer una prueba o ver algo. Tenemos los desarrollos con los diferentes integradores. Tenemos canales también que nos apoyan con todo este tipo de proyectos. Como le comentaba, desde la consultoría, desde el análisis posterior hasta el desarrollo de lo que llamamos nosotros la base del proyecto, porque nosotros siempre queremos que el cliente de ahí tome básicamente como la rienda y nosotros poder seguir apoyándolo, pero que él vaya desarrollando los diferentes casos de uso para que sea de una forma autosuficiente con el desarrollo de los siguientes proyectos de esto. Pero con todo este desarrollo desde la consultoría o la preventa, como llamamos, todo el tema de implementación y que el cliente quiera, porque hay clientes que quieren tomar control, hay clientes que no quieren tomar control y quieren seguir que nosotros desarrollemos todos los servicios. Pues eso va a depender caso por caso también, pero tenemos la capacidad de entregar toda la solución completa para un tipo de estos proyectos. A mí me gusta este slide porque ya básicamente es entender lo que vale la información. Quizás ustedes han ido o han visto lo que es el Hotel César en Las Vegas, pero para ellos toda esa infraestructura como tal no es lo más importante. Básicamente lo importante es toda la información que tienen de sus clientes, el comportamiento de sus clientes, sus necesidades. Eso está valorado en $1 billón. Entonces quizás no digamos, no, la infraestructura es muy grande, perfecto, pero para ellos lo más importante es la información que ellos tienen ahí. Tesla, todos los logs que mandan los carros, que colectan los carros, eso está valorado en $2 billones. Netflix, si cuando ven una película, ven que le llega un correo de que le recomiendo esta película, de que pueden ver esto según lo que tú ves, esto es lo que... Toda esa información del comportamiento de nosotros, usuarios de Netflix, para ellos vale $1 billón en el año. Esa es la información más importante de ellos. Y el último es un caso de un tema de seguridad en una compañía financiera, que el tema de seguridad, el problema que tuvieron de seguridad, le costó $600 millones. Entonces, si ven el valor que tiene la información, una vez yo la pueda explotar como tal, le pueda sacar el beneficio, monetizar la información, es súper importante. Ya para finalizar, esto fue un estudio que se hizo donde el 18% en promedio de los clientes mejoró el gasto de los clientes, el 19% mejoró la velocidad de decisión de los clientes y el 16% el costo a través del uso de inteligencia artificial. Entonces, estos son algunos de los beneficios
que se han tenido clientes que ya están usando esta tecnología. Hay un reporte completo de esto donde pueden ver ya a detalle todo esto, pero es súper importante que con esto se obtienen beneficios, dependiendo de naturalmente lo que yo vaya a hacer. Entonces, y con eso yo básicamente estoy terminando mi presentación. Creo que estoy dentro del tiempo, no me pasé. No sé si tienen alguna pregunta adicional, algo que agregar, algún comentario. Vicky, tienes apagado tu micrófono. Gracias, Max. Del lado del chat, pues no tenemos ningún comentario. Más bien agradecerte, Max, por este tiempo que tú nos has brindado. Realmente, pues vemos que las tendencias tecnológicas hoy en día son más que importantes y primordiales tomarlos en cuenta en cada una de nuestras empresas. Y cabalmente lo que mencionabas de la inteligencia artificial, ¿verdad? Es muy importante que nosotros tengamos esa visualización ya hoy en día. Y eso es todo entonces a nuestros clientes. Muchas gracias por estar el día de hoy con nosotros compartiendo. Recuerden que es toda la semana de tendencias tecnológicas que vamos a hablar. El día de mañana tenemos a Manuel Franco, él es de Bingware y nos va a estar hablando de negocio inteligente y adaptable con aplicaciones modernas. Entonces no se olviden siempre de seguirnos en nuestras redes para ustedes estar viendo estas tendencias tecnológicas que hemos preparado para ustedes. Se cuidan y excelente tarde. Muchas gracias. Hasta luego. Que tengan buenas tardes. Gracias. Buenas tardes. Gracias. Gracias.